Bueno, todos los que están aquí, Aimé la conocen, la flamante doctora por la Universidad de Alicante, ¿verdad? En economía aplicada, y nos va a presentar un trabajo que creo que es parte de tu tesis, ¿no, Aimé? Ujú. Bueno, Así es que una primera parte, parte de la tesis, sí, y luego pues cosas que hemos ido desarrollando. cosas nuevas. Bueno, muchas gracias, Aimé, por estar con nosotros A y vosotros. bueno, ya se conocer la dinámica. Vale, pues entiendo que empiezo y luego las preguntas y demás al final, ¿verdad? Si tú Vale, quieres, igual, si alguien quiera vale, intervenir en el medio, está autorizado. vale, sí, sí, me interrumpí sin problema. Perfecto, vamos arriba. Vale, bueno, pues como ha dicho Gabriel, ya ha hecho una pequeña introducción y creo que por la gente que he visto que había conectada sí que nos conocemos y si no, pues si alguien había que no me conocía, pues ya sabéis un poquito de mí. Trabajo, como dice Gabriel, parte un poco de uno de los capítulos de mi tesis doctoral que estaba principalmente centrada en analizar la convergencia económica en Europa, pero también el rol que el turismo, el sector turístico, juega en esas dinámicas. Y bueno, a partir de ahí, pues hemos empezado una línea de investigación, ¿no? A partir de los resultados que surgieron y hemos ido pues haciendo distintas cositas y pues vengo a enseñaroslas hoy. Entonces, esto parte de una pregunta central que parece muy sencilla, pero a la vez tiene bastante complejidad, que es hasta qué punto el sector turístico está contribuyendo a la convergencia económica regional, en este caso, como digo, aplicado al caso de Europa. La principal motivación o contexto para hacer este estudio no me voy a detener demasiado aquí porque creo que todos estamos bastante centrados en la parte de turismo, ¿no? En otros sitios que lo he puesto no tenían como tanta idea de turismo, entonces me he detenido más ahí, pero creo que aquí no es el caso. Así que nada, solo resaltar que, como sabemos, el turismo se suele presentar como un driver, un factor de crecimiento económico, pero en cambio en la literatura no queda tan claro cuál es su papel a la hora de reducir las disparidades entre regiones y promover esa convergencia económica regional, ¿no? Entonces, bueno, como decía, a partir de parte de mi tesis hemos estado extendiendo esta investigación, estudiando distintos aspectos que ahora veremos y vamos a ello. Primero voy a hacer una pequeña introducción teórica y luego pasamos ya directamente a los ejercicios empíricos y presentaré también algunas futuras líneas de investigación que considero que son interesantes y que es un poco lo que ahora cuando se asiente todo lo que tenemos ahora entre manos y lo que hemos mandado de artículos y demás relacionados con esta investigación, pues empezaremos a trabajar en ello. Entonces, por no detenerme demasiado tampoco aquí, solo recordar que al final la temática de la convergencia, ¿no? La idea de la convergencia nace del modelo neoclásico de crecimiento de Saul Swan, que introduce la idea de los rendimientos decrecientes del capital y la idea de que las economías tienden a largo plazo a un estado estacionario. Entonces, se espera que aquellas economías que partían de un punto inferior vayan a crecer más rápido que aquellas que partían ya de un punto superior, llegando, vamos a decir, como a encontrarse en un mismo estado estacionario, ¿no? Pero como ya os adelantaba, pues la evidencia empírica parece que no es tan fácil, ¿no? No, este proceso de convergencia económica no es automático ni mucho menos parece ser homogéneo. Como consecuencia, pues la literatura ha hablado de distintos tipos de convergencia económica. En un primer lugar se hablaba de convergencia absoluta, en el que se abogaba un poco que o sea, todas las economías iban a converger a un estado estacionario independientemente de las características de cada una. Pero enseguida, pues esta idea se criticó porque escapa bastante de la realidad, ¿no? Las características y las estructuras de cada economía se iban a afectar en su crecimiento y desarrollo económico. Entonces se transita hacia esa idea de convergencia condicional, en la que se dice precisamente que sí dependen esos estados estacionarios de las características iniciales y estructurales de las que se componen las economías. Y para llevarlo un poco a la práctica, lo que se genera es la idea de los clubes de convergencia, que explica, sería el grafiquito este que veis a la derecha, qué clubes que tienen esas características, esos condicionantes similares, van a converger entre ellos, o sea, clubes no, perdón, regiones, economías, van a converger entre ellos, como serían, por ejemplo, como veis en el gráfico, el caso de la economía A y la B, pero no necesariamente van a converger con otros grupos de países, regiones o lo que estamos analizando, que
tengan otras características distintas y se harían haciendo como clubes o distintos grupitos. Por la parte del turismo, pues bien, como decíamos, sí que hay evidencia de que el turismo puede actuar como un factor que promueve el crecimiento económico a través de distintos canales y esta evidencia mayoritariamente es positiva, sobre todo para el caso de las regiones menos desarrolladas, pero a la vez esta teoría de la TLGH también se ha criticado, ¿no? Tanto por algunas cuestiones metodológicas como por las propias características que derivan del propio sector turístico y que todos conocemos que se pueden relacionar con esa parte negativa, ¿no? de los efectos del turismo sobre la economía. Entonces, bueno, pues surge un debate en relación a, vale, el turismo puede generar crecimiento económico, pero ¿en qué situaciones, no? Y hasta qué punto. Si damos un paso más allá del crecimiento y hablamos de convergencia económica, pues encontramos en la literatura que la relación con el turismo es mixta, con resultados dependientes de la estructura productiva de las economías, del nivel de ingreso inicial del que parten, pero también de otros factores como qué tipo de turismo estamos hablando, por ejemplo, si es doméstico o internacional, o la intensidad de ese tipo de turismo. No es lo mismo estar un poquito especializado que muy, muy especializado. Entonces, eso, pues encontramos resultados mixtos, positivos en unos casos y en otros, pues negativos, o sea, que baja la convergencia o que incluso hay divergencia. Y nada, simplemente comentar también que la literatura ahora parece empezar a tender hacia un análisis de la convergencia, pero en otras dimensiones, más allá del GDP, del PIB, para comprobar también esa convergencia no solo económica, sino de variables socioeconómicas, como pueden ser la equidad social y el bienestar. Bien, entonces, todos los ejercicios o las aproximaciones que voy a presentar utilizan la misma base de datos, ¿vale? Trabajamos a nivel Europa, para la Europa de los 27. Os pongo ahí NUT 2 y NUT 3. Nosotros trabajamos a NUT 3. Sé que a veces fuera de Europa no se está familiarizado con este término, entonces, para que os hagáis una idea, que supongo que sí que sabéis más o menos todos la estructura de España, ¿no? Las NUT son diferentes, como una clasificación que hace Eurostat en función de la agregación territorial. En el caso de España, NUT 2 corresponderían a las comunidades autónomas y NUT 3 a las provincias. Nosotros lo que hemos visto es que a nivel NUT 3, hasta donde sabemos y hasta la fecha, no había ningún estudio de convergencia económica a nivel europeo que se detuviera ese nivel de desagregación, ese detalle NUT 3. Entonces, pese a que tiene limitaciones que luego veremos, pues decidimos tirar por NUT 3 y pues hacer esa contribución, ¿no? Porque, como se dice en la literatura, si no se hace a este nivel de desagregación, pues posiblemente estemos omitiendo ciertas disparidades dentro de esas regiones NUT 2 que no podríamos ver de otra forma. El análisis, tenemos datos del año 2003 a 2023. En algunos casos, como explicaré luego, hacemos un ejercicio dividiendo la muestra en función de la detección de un break estructural en la serie. En cuanto a las variables, pues utilizamos como desarrollo económico el GDP per cápita en paridad de poder adquisitivo. Sí que es cierto que el primer ejercicio, sobre todo, que es el de mi tesis, también lo hacemos con el PIB nominal y con la productividad laboral, pero bueno, aquí por simplificar y como el resto de ejercicios son con esta variable, pues me quedo con los resultados de paridad de poder adquisitivo. Y para la especialización sectorial, lo que hacemos, la medimos para que se puedan comparar entre sectores, como la ratio entre el empleo en ese sector de la región entre el total de empleo en la región. Entonces nos da pues el porcentaje de empleo en ese sector para cada región, ¿no? Nos centramos precisamente en la especialización turística. En el primer ejercicio veréis que comparamos con la especialización en esos sectores de alta tecnología y también metemos como control pues, otros sectores como son la construcción, la manufactura, agricultura y servicios profesionales, por ejemplo. Todos los datos son públicos y vienen de Eurostat. Y bien, pues algunas limitaciones que quería comentar, sobre todo a la hora de pues, tener que usar una proxy, ¿no? para medir el turismo. En nuestro caso, lo medimos utilizando el comercio al por mayor y el por menor, transporte y servicios de alojamiento y comida. Entonces,
podemos estar entre una situación que hay actividades que nos estén incluyendo, pero realmente sí que podrían ser turísticas, y lo mismo, pues actividades que igual no se considerarían turísticas en un sentido estricto, pero que por las estadísticas pues estaban incluidas. Si bien es una proxy pues bastante utilizada, tenemos que reconocer esa limitación. A veces nos han sugerido algunos revisores de algunos de los trabajos que hemos mandado que utilizáramos también indicadores alternativos, variables alternativas, pero no tenemos en el caso de NUC3 y, como he dicho, es una de las limitaciones, pero también uno de los puntos a favor de nuestro trabajo, el trabajar con este nivel de desagradación. Y bueno, en relación también con la primera y esa relación turismo-tecnología, también nos encontramos con la limitación de, por las estadísticas, no saber hasta qué punto podemos estar perdiendo información en el sentido de que el turismo tiene una alta dependencia a la innovación desde fuera del sector. Entonces, ¿hasta qué punto empresas que operan en el sector turístico pero son tecnológicas se están contando, ¿no? Está contando esas estadísticas dentro del turismo o dentro de la tecnología? Pero bueno, son limitaciones con las que ahora mismo pues solo podemos reconocer, pero no lidiar más allá de eso, y tenemos que interpretar los resultados pues con, con estas cosas en mente, ¿no? Bien, entonces el primer ejercicio partimos de lo que sería la aproximación tradicional de la convergencia con un modelo de beta convergencia. Este es el que decía que es parte de un capítulo de mi tesis, y lo que queríamos ver es precisamente si existía beta convergencia y qué papel jugaba el turismo en ella en comparación con los sectores más enfocados a la tecnología, ¿no? La principal motivación es el hecho de que en la Unión Europea se persigue como uno de sus objetivos principales lograr una cohesión regional, pero pese a que se meten fondos para ello y demás, actualmente siguen habiendo disparidades persistentes a nivel regional en la Unión Europea, y pues continúa siendo uno de los principales retos de esta, ¿no? También el tema del turismo viene porque hay teorías en la literatura que indican que cuando se lleva, o sea, se hace un movimiento de capital y de trabajo de un sector a otro, se pueden ver afectadas las trayectorias de crecimiento. Y bueno, pues teniendo en cuenta que el turismo, como ya decía antes, tiene ciertas características que todos conocemos, como la dependencia tecnológica, las características de su mercado laboral, la sostenibilidad, etcétera, que pueden estar influyendo negativamente en estos procesos, pues nos paramos a analizarlo. Eh, Nada, aquí no me detengo demasiado, es un poco el por qué nos interesaba esa relación turismo versus tecnología, ¿no? Pero ya creo que ya lo he dejado un poquito claro antes. Y bueno, el modelo, como decía, es beta convergencia tradicional, modelo de Barro y Salamartín, pero incluyendo esas variables condicionales, que en nuestro caso es la especialización turística. Los datos utilizamos 1.163 regiones NUC3 para el conjunto de la Unión Europea para el periodo 2003-2021. Nuestra variable dependiente es el crecimiento del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Aquí tendríamos los niveles iniciales del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo para cada región. Y bueno, pues como decía, las variables de especialización sectorial que ya he explicado antes cómo las construíamos. Entonces, lo que hacemos es hacer este modelo de beta convergencia, lo hacemos lineal y también especificaciones no lineales, como son las cuadráticas y las cúbicas, para detectar precisamente relaciones no monótonas. Y bueno, empezamos con un análisis de corte transversal y luego un panel de efectos fijos. Entonces, los principales resultados que encontrábamos en esta parte de la tesis es que la convergencia no es lineal, bueno, perdón porque no he explicado la beta, ¿vale? Si hay un signo negativo, si el resultado es negativo, lo que nos estaría indicando es el coeficiente es que hay convergencia, porque la relación entre el ingreso inicial y el crecimiento es negativa. Mientras que en el caso de las variables condicionales, en este caso la especialización sectorial, sería más bien al revés. Si el signo es negativo, sería como que está influyendo negativamente a ese proceso. Podríamos decir como si el resultado es negativo, estaría, vamos a decir, según se interpreta en la literatura, desplazando ese punto, ese... no me sale la palabra. El steady state, no me sale la palabra. a,
El estado hacia abajo. estacionario. Estado El estado estacionario. estacionario, el Estacionario, equilibrio. gracias. El equilibrio también, Bilingüe, si ya. querés. El equilibrio y si es positivo lo estaría como desplazado hacia arriba. Bien, entonces como decía, las condiciones iniciales afectan y vemos que esa relación no es lineal, ¿vale? Y en el caso del turismo lo que encontramos es que mayores niveles de turismo estarían relacionados con ese efecto negativo, ¿no? Como con un menor estado estacionario, mientras que en el caso de la tecnología sería el contrario, los efectos son más robustos y además en este caso son positivos. Para el panel con efectos fijos, después de controlar por la heterogeneidad regional, lo que vemos es lo mismo, ¿vale? Ese efecto no lineal, el efecto negativo del turismo y positivo y más robusto de la especialización tecnológica. Y con esto, pues nos quedamos con la idea principal de que el turismo no podemos decir que opere como un motor universal de la convergencia económica y nos planteamos a partir de estos resultados pues otra pregunta, que es si todas las regiones en Europa están realmente convergiendo hacia un mismo punto de equilibrio o no. Bien, ¿por qué surge esta pregunta? Porque los modelos de beta convergencia tradicionales asumen ese punto en común, ese estado estacionario en común para todas las regiones, pero estos resultados no lineales pues nos dan señales de que podría no ser así. Entonces nos planteamos la posibilidad de la existencia de múltiples estados estacionarios en las regiones europeas y lo que hacemos es aplicar la técnica de Phillips-Samsul. Trabajamos con R al mismo conjunto de datos para detectar estos clubes de convergencia en caso de que los haya. ¿Qué es lo que hace Phillips-Samsul? Resumidamente, primero hace un loop-t test que lo que hace es testear si existe convergencia global o no. En caso de que la T sea menor a menos 1,65, se rechaza esta convergencia global. Y entonces lo que hace es sacar un grupo principal de regiones que sí que convergen entre ellas y lo que le va haciendo el algoritmo es como ir añadiendo regiones y ver si convergen o no. Si convergen, la dejan en el grupo, si no convergen, la dejan fuera y pasan a la siguiente. Cuando, digamos, de toda la lista de regiones ya no converge ninguna más, cierra ese grupo y empieza con otro. Se vuelve a repetir ese proceso y cuando se cierran ya todos los grupos, las regiones, digamos, que se han quedado en ese listado, por decirlo fácil, que no han entrado dentro de ninguno de esos grupos, se consideran regiones divergentes porque no tienen una trayectoria de crecimiento similar al resto de las regiones. Bien, ¿qué encontramos así resumidamente? Es que el loop-t-test de Phillips-Sul rechaza la convergencia hacia un mismo estado estacionario, como veníamos suponiendo, y detecta para el periodo completo dos clubes de convergencia. Si vemos el mapa, en la literatura se habla de una división norte-sur y también del hecho del efecto país, pero nuestros resultados parecen pues diferentes, incluso más complejos, ¿no? Y patrones espaciales que no me paro ahora a analizar en detalle, pero no parece cumplirse del todo esto. De hecho, sí que encontramos, como veremos ahora, que ese efecto país no siempre se está dando, porque incluso dentro del país y dentro de una misma región hay heterogeneidad, ¿vale? Entonces sí que parece que la idea de cero periferia pues se puede observar, pero podríamos estar, si nos quedamos con eso, sobresimplificando los resultados que tenemos. En cualquier caso, podríamos decir que la convergencia en Europa pues parece más fragmentada que homogénea, desde luego. Bien, partiendo de esto, hay que tener en cuenta que la metodología de Phillips y Sul asume implícitamente que la convergencia se mantiene estable a lo largo del tiempo, pero pues es de suponer que distintos shocks macroeconómicos, como pudo ser, por ejemplo, la crisis financiera global, pueden estar influyendo en estas trayectorias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es introducir una técnica para detectar breaks estructurales en la serie y ver si estos clubes de convergencia son estables a lo largo del tiempo o no. Lo hacemos con la metodología de Bay y Perron, que lo que hace es aplicar un test de break estructural a la serie. Y entonces digamos que si empezamos 2003-2023, lo que va a hacer es detectar dónde se rompe esa serie, dónde está habiendo un cambio en esos patrones de crecimiento. Y lo que hacemos nosotros es, después de detectar ese punto, dividimos la muestra antes y después de ese punto y aplicamos a un lado y al otro
antes y después del break, otra vez esta metodología de Phillips y Sul que acabo de explicar. Detectamos un break en 2010, realmente como ahora explicaré, se detecta más de uno, pero ahora os comento por qué decidimos quedarnos con 2010. Y vemos entonces que antes de este break pues, ve unos patrones más fuertes de convergencia, mientras que después se ve pues, más fragmentada, más lenta. Podemos decir entonces que parece que los regímenes de convergencia pues, no son temporalmente estables, sino que se ven afectados por estos shocks macroeconómicos. Y bueno, la explicación de por qué seleccionamos ese break estructural. Realmente, si hacemos todo el procedimiento con el paquete de R, lo que nos sale son 4 breaks, para que sea como el cálculo óptimo, ¿no? En 2007, 2010, 2016 y 2019. ¿Por qué no los incluimos todos? Que también es una pregunta que nos han hecho en revisiones. Pues si los incluimos todos, nos quedarían periodos como 2003-2007, 2007-2010, 2010, y no se pueden hacer, o sea, no serían fiables las estimaciones. Y de hecho, en el caso de Philips Sul, se requiere una serie de tiempo lo suficientemente larga para poder aplicar la metodología. Entonces, en el caso de los extremos, ¿no? Del break de 2007 y 2019, no podríamos directamente hacer esta metodología. Nos quedaría la opción de 2010 y 2016. La alternativa era 2016, lo hacemos, de hecho, aunque no lo presenté aquí, pero los resultados, si no recuerdo mal, eran como 8 clubes de convergencia, pero prácticamente toda Europa estaba concentrada en uno de esos clubes. Y luego tenías otro club en el que aparecía una región, otro dos, otro tres. Entonces, aparte de que también no tiene demasiado sentido ¿no? la técnica, limita la interpretación económica. Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, aparte, el break de 2010, tanto en nuestros resultados como también se ha reconocido en la literatura, es el break estructural más pronunciado que ha habido en la dispersión del ingreso regional y aparte pues tiene un sentido y es económicamente interpretable por el tema de la gran crisis financiera ¿no? y la deuda soberana. Entonces, teniendo esto en cuenta y viendo que nos permite aplicar la serie porque son lo suficientemente largas, 2003, 2010 y 2011, 2023 son los periodos que nos quedarían y a los que aplicamos de nuevo, como decía, la metodología de los clubes de convergencia. Lo que vemos es que antes y después del break sí que cambia la composición espacial, incluso el número de los clubes. En el caso de antes del break, para el periodo 2003-2010, se detectan 7 clubes y 2 regiones divergentes, mientras que para el periodo post-break se reduce al caso de 5 clubes de convergencia y no encontramos ninguna región divergente. Podemos ver que no solo afecta a la velocidad de convergencia, sino también a la estructura, ¿vale? Pero más allá de que se reorganicen estos clubes o no, pues quería detallar varias ideas que pues, me parecen interesantes que hemos ido viendo en los análisis. La primera es que si vemos estos gráficos, pues lo que nos encontramos al final, bueno, perdón que no lo he detallado, el club 1 sería el club más alto, ¿no? El de un poder económico mayor y el 7 el más bajo, el peor. Entonces, lo que vemos es que hay jerarquías persistentes en el ingreso regional en Europa y que los clubes mayores, como pueden ser, bueno, este es para todo el periodo y este el separado, ¿vale? Como pueden ser el 1 y el 2, por ejemplo, continúan creciendo y teniendo mayores ganancias de crecimiento que aquellos clubes más bajos. Luego, una idea interesante que nos apuntó también un revisor es el hecho de que aunque se detecte con la metodología clubes de convergencias en el sentido estricto, para que se considere un club debería darnos que hay convergencia dentro de esas regiones, ¿no? Vale, este grupo tiene una trayectoria de crecimiento similar, pero está habiendo convergencia entre ellos. Entonces, aunque hablemos de que hay clubes, realmente si nos paramos a analizar, nos encontramos con el que algunos de esos clubes dentro no se encuentra convergencia. Entonces, tendríamos que tener cuidado a la hora de interpretar estos resultados y ver que en estos casos serían más grupos de economías que siguen una trayectoria común más que clubes de convergencia como tal. Luego, también, pues muy relacionado con el primero, el hecho de esto de la jerarquía que se ve en la estructura de clubes en Europa, ¿no? Encontramos, tanto antes como después del break, un grupo de clubes dominantes que serían como de un nivel intermedio, que están compuestos por regiones altas, no las más altas de todas, pero altas, y aquellas que están haciendo ese proceso de alcance, de catching up,
Luego encontramos otro grupo más pequeño que serían las regiones de mayor ingreso, que según hemos visto, pues se concentran sobre todo en el norte y el centro de Europa y suelen estar pues más cerca, ¿no?, de las regiones metropolitanas. Y por último, un club más a la cola, que suele estar en el sur de Europa, que refleja pues esas disparidades que decimos que continúan presentes en las regiones europeas hoy en día. Por último, como ya os adelantaba antes, pues sí que vemos que sí que hay diferencias dentro de los países, ¿vale? No está ese efecto país tan claro. Y nos encontramos, por ejemplo, casos como Alemania o Austria, donde sí que se ve una alta heterogeneidad dentro del país, mientras que, bueno, parece ser que casos como España, Portugal o Finlandia, pues parecen algo más homogéneos. Entonces, sobre todo resaltar que esta reducción que vemos de 7 a 5 clubes no tiene por qué significar una mayor convergencia. O sea, es decir, están convergiendo más y por eso son menos clubes, sino lo que todo apunta es que ese grupo intermedio sí que se está consolidando, pero las divergencias con los ricos y los pobres pues continúan presentes. Bien, y bueno, la última parte sería que viendo que la convergencia es sensible, digamos, a los cambios en el tiempo, ¿no? En la variable tiempo, pues también nos planteamos, en base a literatura que leemos, si es sensible a esa escala territorial usada, que es, como decía, pues el punto fuerte o el foco de nuestro análisis, el hecho de centrarnos en la máxima desagregación territorial posible. Encontramos, como ya adelantaba también antes, que la mayoría de estudios, por no decir todos, están hechos a una sola escala territorial. Normalmente, aquí era NUT 1 o NUT 2, que he puesto dos doses. Pero pues esto puede estar omitiendo disparidades. Entonces lo que hacemos es repetir el análisis para NUT 2 y NUT 3 y comparar resultados. Lo hacemos con el caso del estudio de España, esto no lo hemos hecho a nivel Europa todavía, para el periodo 2003-2023, y la misma estructura que hemos hecho hasta ahora la replicamos también para el caso de NUT 2 y comparamos resultados. Hasta ahora hemos estado trabajando con los clubes de convergencia económica. Aquí también hacemos el estudio para clubes de convergencia en cuanto a especialización turística. ¿Vale? Lo que queremos ver, aunque por ahora lo hacemos muy a nivel descriptivo, no es causal ni mucho menos, es si esas regiones que convergen económicamente también están mostrando unas trayectorias similares en cuanto a especialización turística o si no se encuentra una relación. Bien, entonces lo que encontramos principalmente es que si cambiamos de escala, aquí sería, ¿vale?, este periodo y este, por columnas, y las filas, pues es, no, perdón, el 2003, el primer periodo y el segundo, y estos son NUT 2 y esto NUT 3, se aprecia más la desagregación, ¿no? Entonces lo que vemos es que sí que cambia la estructura de los clubes dependiendo de la escala que utilicemos y que mientras que cuando utilizamos NUT 2 parece que haya pues, un patrón de clubes más estable, más agregado, cuando usamos NUT 3 vemos más fragmentación territorial y más desigualdades intrarregionales. Entonces, lo que nos lleva a plantear es que a lo mejor muchas veces esa convergencia que se está dando es un artefacto de esa agregación, ¿no? De no desagregar más la escala. Eso eran los clubes económicos. En cuanto a los clubes de turismo, vemos el mismo efecto. Es, por ejemplo, curioso el caso de Andalucía, ¿no? Cataluña, que parece que todo pertenece a un mismo club, pero cuando desagregamos al nivel NUT 3, pues hay bastante desigualdad incluso dentro de la misma región. Pero bueno, lo que parece es que no hemos detectado, al menos así a nivel descriptivo, ¿no?, y exploratorio, que haya una relación entre ese nivel de especialización turística y ese nivel de convergencia económica en cuanto a clubes. Es decir, que un mayor nivel de especialización turística no parece que necesariamente vaya a implicar que pertenezcas a un mismo club. Pueden darse casos en los que hay un nivel de especialización turística mayor y en cambio es una región más pobre. Creo que era, por ejemplo, si nos fijamos en el caso de Andalucía,
O si nos fijamos en el caso de Asturias. Asturias tiene menos especialización turística y en cambio pertenece a un club económico mayor. Entonces, bueno, pues nos lleva a la reflexión de que más que ser de nuevo el turismo un motor de convergencia regional como tal, tenemos que analizarla bajando un poco a esa escala de características específicas del territorio y no dejando todo eso de lado, ¿no? Bien, esta es la idea que acabo de comentar, así como principales implicaciones, decir que, bueno, hablamos de convergencia, a veces nos quedamos simplemente en ese modelo de beta-convergencia, lo tradicional, pero parece ser un concepto más complejo. En nuestro caso, hemos estudiado cuatro dimensiones que están interconectadas, la no linealidad, ¿no? Que empezaba con el capítulo este de la tesis, en las que se veía pues, que el turismo puede fomentar el crecimiento económico, pero un nivel excesivo podría estar generando esos rendimientos decrecientes, un efecto negativo sobre estas dinámicas. Luego, esa heterogeneidad estructural que hemos detectado, con diferencias trayectorias de crecimiento económico en las distintas regiones europeas, esa inestabilidad temporal, dependiente de los shocks macroeconómicos que se dan, y la importancia de la escala espacial, porque, repito, podríamos estar ocultando y omitiendo desigualdades dentro de las regiones que, si no lo hacemos a ese nivel de desagregación, no podríamos encontrar. A nivel de implicaciones políticas, la idea que se dice mucho, ¿no?, de que no hay una estrategia sectorial única para todas las regiones, no podemos decir el turismo es bueno o es malo para todas, pero quizá la que más interesante me parece a mí es el hecho de aplicar esto de la escala NUC 2 o NUC 3 a el diseño de la política regional. ¿Por qué? Porque si omitimos esas desigualdades que se ven al usar el NUC 3, podríamos estar ante lo que la literatura llama falsos ganadores y falsos perdedores, y me parece especialmente importante porque los fondos de cohesión, de convergencia regional en Europa, se dan a nivel NUC 2. Entonces, realmente podemos estar, sé que no es tan fácil, ¿no? Pero realmente podemos estar haciendo una asignación de fondos que no es todo lo eficiente que podría ser. Como digo, no es tan fácil, incluso a nivel NUC 3, dentro de una provincia, lo ideal sería poder desagregar todavía más y dar los fondos exactamente donde se necesitan, pero bueno, pues sí tenemos esos datos a nivel NUC3 y es una reflexión, ¿no?, de cara a que igual se podría estar haciendo ese reparto de fondos de una manera más eficiente. Y bueno, un poquito eso, lo demás creo que ya lo he comentado. Las principales limitaciones de trabajo que tenemos que tener en cuenta, las proxies que ya comentaba, que no podemos capturar la complejidad de las estructuras regionales al completo. El hecho de que en algunos análisis pues tenemos periodos de tiempo relativamente cortos al haber introducido esos predicts estructurales, pero en nuestro caso, como he resaltado a lo largo de toda la presentación, creo que ha quedado claro que queríamos primar sobre todo esa desagregación territorial. Y bueno, en cuanto a las futuras líneas de investigación, lo primero, por supuesto, teniendo en cuenta que hablamos de una dinámica, ¿no?, que el crecimiento depende también de sus valores pasados, pues queremos seguir extendiendo este análisis hacia modelos dinámicos, como podría ser el System GMM. También sería interesante explorar no la tecnología y el turismo por separado, sino la interacción de los dos sectores. Por supuesto, en línea con la literatura, incorporar otras cuestiones de sostenibilidad, no solo económica, sino también ambiental y social. Y quizá la que a mí más me interesa ahora mismo, que la hemos visto aplicada a otros ejercicios similares, pero no de convergencia, o sea, de clubes, pero no de convergencia económica, sino creo que eran de sostenibilidad y demás, es el hecho de hacer un modelo Logic para ver cómo se relaciona, ¿no?, o cuál es la probabilidad de o sea, teniendo los clubes, lo que queremos ver, digamos, es cómo el hecho de estar más o menos especializado en un sector o en otro, por ejemplo, en el caso del turismo, influye en la probabilidad de pertenecer a un club u otro. Y también pues hacer esa probabilidad de transicionar de un club al otro. Pero bueno, son solo ideas a futuro que todavía no están desarrolladas. Bueno, esto lo tenía de otro seminario en el que expuse esto. Hemos de decir que creo que ahora mismo
están los dos aceptados, así que pues bien. Y nada, gracias por vuestra atención y como no ha habido interrupciones, pues si ahora hay alguna duda, encantada. Gracias, Agustina. Bueno, gracias, Aime. Muy buena la presentación. Abrimos ahí para preguntas. A ver quién tiene algún comentario para Aime. A ver quién quiere romper el hielo. Los he dejado dormidos a todos. Bueno, venga, lanzo yo, aunque he trabajado con Aimee, pero bueno, para romper el hielo. Aimee, reflexión profunda. ¿Realmente crees que cambiaría tanto los fondos europeos? O bueno, mejor dicho, si la gestión en lugar de ser NUTS 3 fuera en base a NUTS 2, ¿realmente mejoraría mucho el enfoque? Quiero decir, ya ¿Te NUTS refieres 2. a si tendría un efecto más, o sea, si de Sí, o verdad sea, tendría un creo que efecto? Node 2 es una agregación que me parece bastante, o sea, no es a nivel país, o sea, ya está yendo Sí. a las regiones. Y en cierta parte estoy de acuerdo contigo y con Salvatore, ¿no? Que fue quien más o menos nos llevó por esta línea, Salvatore Vimonte, cuando estábamos en Siena. Pero realmente después manejar presupuestos en unidades, porque ya fíjate que muchas veces las agregaciones que se hacen en NUTS de 3 a veces son tres, Ujú. cuatro ciudades, por ejemplo en Alemania. En el caso de España sí que por densidad de población son provincias, pero en el caso de Alemania son muy, muy pequeñas, a veces son una única ciudad, ¿eh? En el caso de NUTS 3. Entonces yo a veces pienso, digo, bueno, sí, a veces la desagregación, pero después también hay que tener en cuenta que en unidades tan pequeñas va a haber mucha conexión económica entre ellas. Es decir, no es tan fácil separar, Sí, aunque claro. de alguna forma tengas O un sea, yo al empleo final, automatizado, solo como reflexión, ya que es una de las sí, líneas sí. que comenta tu trabajo. Al final, bueno, la reflexión que yo creo que es en línea a lo que iba Salvatore y lo que opinaba yo también, por supuesto, como he dicho, es un caso idílico, ¿no? En que sea como si lo dice, no solo para la ciudad de Alicante, se hace este análisis, tal, no es tan fácil ni tan... Pero bueno, suponiendo, o sea, yo creo que la idea que teníamos Salvatore y yo detrás y lo que decía la literatura es el hecho de que si tú tienes, vamos a ponerlo fácil, 100 euros para esta región, pero esta región tiene más desigualdades dentro y a lo mejor una más pequeñita necesita más impulso de turismo, pero la otra resulta que necesita más impulso para la industria, por las características propias de la región o por cómo funciona, pues como hacer un mejor reparto de esos fondos, ¿no? Pero no sé luego en la práctica qué efecto tendría, pero yo creo que la idea que va detrás es esa. Me has convencido, otra vez. Bueno, no, en el caso de Europa es que son muy, muy relevantes. Estos fondos de cohesión son trascendentales para el desarrollo y bueno, al final regiones como la nuestra, ¿no? Como provincias como Alicante, tiene tanto turismo, pero después encuentras que dentro de la propia región hay tanta, ¿no? Diferencia entre unas áreas y las otras y que evidentemente o sea, sí que no sé si a nivel de reparto de dinero desde la Unión Europea, pero sí como información para las propias administraciones, porque estaba pensando, por ejemplo, no existe una unidad administrativa provincial en España. Las diputaciones son algo que se puede Eso establecer iba si a la decir. región existe. O sea, si la región quiere que diga, no, no es obligatorio las diputaciones. Entonces, no existe una unidad de reparto de dinero a nivel provincial, por ejemplo, en España. Por eso estaba preguntando. Pero bueno, sí que sí es información que tiene la región y que puede utilizar para hacer un mejor uso de Y que los ahora fondos. mismo en el caso de Alicante, provincia, sin ir más lejos, pues tienes parte de San Juan, Alicante capital y San Vicente que funcionan bastante distinto. Las características de cada, o sea, muy distinto. Y ya si te metes Pero eso no lo mides con a NUTS. otros sitios. Eso ya no lo mides con NUTS 3. Eso se te escapa. No, ya por eso decía que incluso a NUT 3 se nos están Ya. escapando cosas. Mm, interesante. Pero ahí Bueno, ya sí que no tenemos datos. Martín, ¿cómo está el tema en Uruguay a nivel de desagregación? Por ejemplo, si queréis hacer un ejercicio. No, no, ni por asomo. A lo sumo a NUT 2, pero a lo que sea, o sea, el equivalente a NUT 2. Este, pero a lo sumo, ni siquiera sé si tenemos, o sea, la información sobre turismo, por ejemplo, está regionalizada, que no es de forma departamental, sino por unas regiones que define el Ministerio de Turismo cuando va
a segmentar a los turistas. Entonces, en el caso particular del, si queremos ver desagregación en cuanto o algún indicador de turismo, o sea, son 6 o 7 regiones que están definidas por el ministerio. Sí, sí, sí. Y que ni siquiera tengo claro qué tan completa es esa información. Aime, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, un poco, o sea, ¿qué ganancia en cuanto en términos de cantidad de cantidad y especificidad de la información podrías tener si vos trabajaras a NUT 2? Porque vos en un momento decís, bueno, sí, estos indicadores tienen limitantes propios de trabajar con NUT 3 y decís, bueno, y también hay otros tantos que no estás capturando porque justamente no los vas a conseguir a nivel NUT 3. ¿Qué ganancia implicaría si vos trabajaras en NUT 2? ¿Es realmente relevante como para que valga la pena hacer ese análisis? A nivel NUT 2 hay más datos, eso segurísimo. Hay más datos. Y en el caso de España, el problema que tenemos, por ejemplo, es que los datos sobre turismo, bueno, primero, si no que me corrija Luis, pero lo llevaba una organización, ¿no? Los hacían por un lado, luego por otro. Entonces, a la hora de datos que realmente tú puedas coger la serie larga, hay pocos. O sea, pocos años, ¿no? No todo lo larga que podría ser, por ejemplo, para el caso del PIB. Entonces, a nivel NUT 2 la parte buena es que podrías utilizar otras variables turísticas también, un poco como para ver si ese efecto se sigue. Lo que nos pedían los revisores, como comentaba ya a nivel NUT 3, pues no están. Y de hecho, No, no. incluso a nivel NUT 3 hay bastante datos faltantes en caso de algunos países, porque pues, al final depende de eso, ¿no? De que el país te recoja esos datos y los dé. Entonces, sin duda, a nivel NUT 2 hay mucha mayor cantidad y supongo que calidad de datos. Como capaz podría valer la pena ver a ver qué pasa a NUT 2 en el sentido de que también cuando vos mostrabas el mapa con la convergencia en clubes, y un poco yo no sabía, pero lo que decía Luis recién de que, por ejemplo, en el caso de Alemania, que el NUT 3 te queda muy chiquitito, Uh -huh, tan desagregado casi a nivel de ciudades. Bueno, que eso capaz que es más una piedra que una piedra en el zapato que otra cosa, ¿qué interpretás de que haya convergencia en un club que está compuesto por unidades tan pequeñas? Capaz que si lo tuvieses a NUT 2 podés hacer a nivel macroeconómico, con ese uh -huh. alcance, un análisis un poco más, o sea, podés generar alguna recomendación un poco más específica y un poco más focalizada con con una convergencia tomando las unidades a NUT 2, me parece, no sé. Y te iba a preguntar algo más. Recordame porque me olvidé. Cuando haces el primer ejercicio de la convergencia absoluta, de la beta convergencia, Uh ¿vos -huh. llegás a que hay convergencia o no? Sí, lo que pasa es que no es lineal. No es O lineal. sea, cuando metimos eso es. Pero a mí me parecía que los coeficientes esos que te tenían que dar negativos te daban negativos. Sí, sí. O sea, el modelo es Entonces, lineal da negativo y luego pues tiene forma de U, entonces capaz que ahí valdría la pena que argumentes mejor por qué después pasas a una convergencia en clubes, porque en realidad la convergencia en clubes cobra sentido cuando la convergencia absoluta no la logras probar. Uh -huh. Porque la convergencia en clubes que te dice, bueno, las unidades, en este caso las regiones, no convergen en sí mismas, sino que convergen en grupitos y cada una Ajá. converge a su equilibrio. Que es verdad que la metodología que vos planteás, y que yo también la he usado, asume que esa convergencia es estable, pero más allá de que sea estable o no, convergen a equilibrios disímiles, pero a su vez vos antes probás de que convergen de forma, o sea, que convergen todas juntas, no que convergen en clubes. Uh -huh. Como ejercicio me parece claro, que está bárbaro, Sí, pero capaz que como que esa transición de pasar a uno a otro me queda como descolgada porque se supone que la convergencia en sí, clubes me lo apunto. sucede, de hecho la motivación del paper de Phillips y Sul surge ahí. Sucede cuando no verifico la convergencia absoluta. Porque no tiene ese signo negativo, sí. Sí, Nada, a ver, para la pena. realmente son. Yo no sé si No, lo no te lo tenés agradezco. publicado esto, pero digo, capaz que vale la pena como profundizar un poco No, te ahí lo para... agradezco. Realmente los ejercicios no están publicados como tan juntos, ¿no? O sea, son trabajos separados. Lo que pasa es que creo que sí, bueno, sí que pueden llegar a contar una historia, ¿no? Hay cosas pues como esa que igual empezando desde Philips directamente sería suficiente, porque como dices ya parte de la idea de que no hay convergencia global. Lo que pasa es que, bueno, la había introducido un poco más que nada a modo de contexto, ¿no? De dónde veníamos partiendo, pero sí, o sea, son ejercicios separados, la verdad. Pero bueno, al verlo así, pues la verdad es que reflexiones como esta pues ayudan, ¿no? A no contarlo de esa forma.
Levanto la mano. No, no, no. Sí que está calculado. Sí que yo digo, esto lo calculé seguro. Efectivamente, Martín, tienes toda la razón Está del mundo. calculado el qué. Y está calculado. Se hizo el test de Philips Sul y se reyecta, digo yo, madre mía, se reyecta. Se rechaza la idea de un Sí, estado estacionario común para el conjunto de las regiones y eso da pie a claro, que, sí, sí. o sea, Sí, eso es se lo que hace. está diciendo Martín, pero realmente en la Ahora, beta convergencia, como te sale el signo negativo, es que sí sí, que hay convergencia. sí, Entonces sí, lo que sí. dice Martín es que por qué no empezamos directamente desde Philips Sul, porque estamos diciendo como si hay convergencia en Europa y luego estamos diciendo con el Ah, t-test vale. que no hay Eso- convergencia global. Fueron dos ejercicios distintos, Martín. O sea, se presentaron como. Sí. ¿Cuántos has presentado? ¿Dos o tres ejercicios, Aime, hoy? Hoy 4. Hoy cuatro, vale, pues eso. O sea, eso eran ejercicios que van por otro camino, pero sí, sí, o sea, digo, yo estoy seguro que calculé primero el test de Philip Sub para rechazar y para avanzar. Y sí, 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 eso está. está hecho, está hecho. Porque cuando ha hecho Martín, digo, no puede ser que no lo tengamos hecho este resultado, pero sí, sí que está, sí que está. No, no, no era eso. Perdón, perdón, mala mía. Abrimos un poco a ver a quién más se quiere hacer alguna pregunta. Esta así no acaparamos tampoco. Comentario, pregunta, reflexión. No, nadie. Hago como en clase y elijo a uno y pregunta. Agustina tiene ganas de... No, quería saludarlos principalmente al equipo, bueno, de Uruguay y del agua. Me encantó la presentación, Aimé, la verdad re interesante. Gracias. No manejo obviamente estos temas, pero me surgía la duda a ver si habían pensado ya en incluir algún tipo de indicador desagregado que tengan para el NUTS y esto, de lo que hablaba también Luis al principio, institucional o de presión ambiental, a ver si tienen pensado incluir algo de esto para ahora próximamente. Sí, al final, lo que comentaba, ¿no? Como que ahora la literatura está girando un poco en no solo quedarnos en el PIB, en ir más allá del PIB. Hemos empezado con este ejercicio, pero creo que sí que lo ponía como una de las, lo he pasado así por encima, las futuras líneas de investigación, ¿no? Es incorporar precisamente, ahora nos hemos centrado más como en el papel ese sectorial, porque bueno, al final todo derivaba de trabajos de mi tesis y nos enfocábamos en el tema de la penetración turística, pero sí incorporar, yo creo que eso realmente como luego lo que tú estás haciendo es meterle variables condicionales, pues puedes hacerlo en la dirección sectorial, pero puedes enfocarte más en temas medioambientales, ya un poco depende del objetivo que tengas. Así que sí, Bien. todo lo bienvenido Y es. tienen, bien, no, porque yo he buscado algunos indicadores a nivel, a niveles, bueno, en España, ¿qué sería? A nivel no regional, por comunidad autónoma, y Sí, tienen serían hasta un nivel nudos. más. Bueno, digo, porque hay bastante sobre eso. Bueno, lo que he visto, lo último en el INE, que tienen mucho de, no sé si de presión ambiental, pero por ejemplo, no sé, porcentajes de áreas naturales protegidas y demás. No sé si eso les sirve, les es útil, eh, Sí, pero realmente bueno. y luego el ejercicio como tal se puede replicar para más variables, ¿no? O sea, la metodología de los clubes y demás, más allá de las variables condicionales, la propia metodología de clubes como tal, no solo te sirve a partir de la serie del PIB. Yo, por ejemplo, una amiga está trabajando ahora en temas de generación de innovación con patentes y demás, y también puedes hacer los clubes para ver si Europa está convergiendo en las patentes que se aplican. Sí, se puede hacer federación turística, se puede hacer sostenibilidad. Está buenísimo. Aprovechen los datos, lo que les decimos desde Argentina, para hacer estudios. Bueno, me encantó, Aimé. Un Gracias, beso. Agos. Y Victoria tiene Daría. la mano levantada, creo. Qué lindo, gracias. Muy interesante. Yo te quería preguntar si podrías profundizar, capaz que, yo sé que lo mencionaste, pero si podías profundizar con el tema este, porque yo, me llama la Se atención, ¿no? escucha un poquito mal, Victoria. Ah, ¿ahora me oyen mejor? Sí, Hablo mejor. más fuerte. Nada, Aimé, te felicito, muy, muy interesante, te felicito por el doctorado. Y podrías profundizar, ya sé que analizaste solamente uno de los breaks, pero me llamó la atención que en un periodo de 20 años identificaste cuatro, o sea que es como, ya no son tan,
como no es tan sorprendentes, ¿no? Como que ya empiezan a aparecer como algo parte del sistema. Y quería preguntarte si cada uno de esos breaks actuó diferente con respecto a la convergencia, cuáles fueron, eh, cuál fue el impacto del break, si tuvo alguna característica que te llamara la atención, que hubieran algunos que profundizaran o que debilitaran la convergencia, si hay algún vínculo en el tipo de break con el tipo de resultado post-break. O sea, realmente no hemos hecho ese análisis posterior porque nos quedamos, como te digo, con el análisis de 2010, porque, mira, creo que ahora te pongo la diapositiva. En este caso, ¿vale? Detectábamos estos 4 y, como decía, pues si lo hacíamos tanto con 2000, si los incluíamos todos era imposible porque se quedaban periodos de tiempo lo suficientemente cortos para no poder llevar a cabo esa metodología. Si analizamos, por ejemplo, el de 2017, pasaba lo mismo, porque el periodo 2003, 2006, 2007 era demasiado corto, y con 2019 y 2023 lo mismo. Entonces, excluyendo, digamos, estos dos, esos extremos, teníamos 2010 y 2016. El 2010 es lo que habéis visto, y en el caso de 2016, lo que sí que hice es el primer ejercicio de clubes de convergencia. Entonces, lo que parecía extraño no era que te salían como 8 clubes en lugar de en el periodo post-break, en lugar de los 5 que detectamos con el break de 2010. Salían 8, pero era como un club con una región, un club con 2 regiones y luego un club súper, súper grande con el resto. Entonces, eso no tenía como mucha interpretación a nivel económico, y como el break de 2010 pues sí que tiene un significado por el tema de la crisis y más, pues nos paramos en ese. Pero igualmente, tanto por la metodología como que utilizamos, que como te digo, 2007 y 2019 no podemos usarlos, y porque estábamos más convencidos del caso de 2010 por todo lo que he dicho, no nos hemos parado a hacer un análisis más en detalle de 2016. O sea que más allá de eso no te podría decir ahora mismo. Gracias. A ti. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, le agradecemos a Aimé por participar del seminario. Este, y bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Un Nada, abrazo. pues gracias a vosotros por ¿Parece invitarme bien? y por las ¿No? preguntas y los comentarios de todo. Bueno, cualquier cosa tienen el contacto de Aimé. Si tienen alguna pregunta, se pueden poner en contacto con Aimé o con el secretario de Aimé, que es Luis. Eso Este, es. Coautor, el No sé coautor quién ahí. es secretario de quién, pero. no, está clarísimo. Mira que desde que te espera Martín cómo responde, ¿eh? Ay, en fin. Sí, La siguiente es Agustina, ¿no? Agustina, ¿qué te queda a ti para tu tesis, para presentar? ¿Qué me queda? Armarla, Y tarde, bueno. arrancarla. Arranca. arrancarla. Nada, nada, por Para- suerte está comenzada. ¿Te da tiempo este año? Pero No. 27, ¿no? Para 27. no, este año no. No, tampoco me quiero apurar. Estoy disfrutando ser doctoranda. Mira, ¿qué más? Everton, Ese ¿tú también? proceso no se disfruta, Agustina. Sí, sí, sí. Ya lo No, disfruté mucho. ¿Tú cómo Igual vas, a Everton? Agustina. Tú Igual. cuando... Igual a Igual, Agustina. ¿no? Igual, disfrutando. Bueno, Bien, ¿viste? Hay que disfrutar Bueno, un bueno. poco disfruten, más. disfruten. Everton nos veremos el año que viene en Abratur, ¿no? El año Tenemos que como viene es. sí. Pero nos Y vemos antes en Colonia, ya ¿no? tenemos en Uruguay, si yo ya tengo para los próximos 2 años está todo. ¿Esto se está grabando? Borra. Sí, 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 está grabado. No. Hasta luego. Bueno, Vamos a muchas liquidar gracias a a la todos. Nos fiscalía. vemos. Chao, Que pasen gracias. bien. Chao. Saludos.